Bien, estimados, buenas noches con todos, bienvenidos. Vamos a comenzar. Me confirman por favor si se escucha. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Listo, muchas gracias. Bien, estimados, vamos a comenzar entonces con la sesión. Bienvenidos a nuestra sesión número eh, 6 de la asignatura mecatrónica, modelaje en presencial, bloque 2025-10A. Bueno, para el tema de las exposiciones que se vienen a continuación, me gustaría dar oportunidad en esta ocasión a los que la vez pasada no pudieron exponer. Sí, creo que cada uno de ustedes se acuerda quién fue, así que los invito para que voluntariamente puedan comenzar. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿para poder exponer mi grupo? Adelante, Alex. Ya, un segundito para presentar. Ingeniero, después de Alex, ¿puedo poner mi grupo? Claro que sí. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero? Buenas noches con todos. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, sí, mira. Ok, perfecto, gracias. Ingeniero, ¿iba a exponer yo? ¿No están haciendo grupo los dos? Ah, no, No. Eduardo, va a empezar Alex Cojoma. Luego viene Alexander Calizaya. Luego Ok. puedes continuar tú. Listo, listo. Ok, ingeniero. Bien, mientras se prepara Alex, solamente para recordar, la idea de hoy es que podamos un poco compartir la experiencia profesional tan surtida de todos aquí presentes para que veamos de qué formas podemos incorporar algo de la unidad 3 de los contenidos del sílabus, ¿no? En el trabajo diario, ¿no? En alguna práctica profesional constante, ¿no? Que son de la función de transferencia, el tema del cálculo, ¿no? Modelamiento matemático, controladores y finalmente inteligencia artificial, ¿no? Que creo que prácticamente todos lo usamos. Y si es que no, es un buen momento para empezar a empaparnos de las herramientas que existen, porque la idea es que podamos potenciar nuestro trabajo con eso, ¿no? En realidad sería un desperdicio que no lo hagamos. Bien, Alex, ¿estamos listos? Sí, ingeniero, sí. Un segundito, por favor, ya voy a compartir. Ya. Voy, salgo. Y algo más también, estimados, bueno, considerando que en total somos cuántas personas, a ver, vamos a contar. Creo que somos algo de 20. A ver, un segundo. Sí, Ingeniero, considerando buenas que noches. son, Sí. sí, un segundo, considerando que somos 23 en el salón y que creo que todos deberían tener la oportunidad de exponer, por favor consideren el tema del tiempo, ¿sí? Más o menos sería 90, vamos a calcular cuánto sería. 90 minutos. Sí, aproximadamente diría unos 5 minutos, quizás un poco menos por persona, ¿sí? Para que todos puedan exponer. Adelante, Alex. Ya, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Como usted dijo, quizás la presentación va a ser un poco breve en cuestión al tiempo. Nosotros vamos a presentar lo que es el sistema de frenos ABS en camiones. ¿Qué es el sistema ABS? Caramba. Chicharrón se está bloqueando. Ya, el sistema ABS es un sistema antibloqueo de frenos que evita que las ruedas se desbloqueen durante una frenada y mejora la estabilidad y el control de un vehículo. Es un tipo de frenado asistido que se podría decir. Asimismo, su funcionamiento generalmente se detecta al bloqueo de las ruedas, reduce la presión hidráulica y vuelve a aplicar una nueva presión. Este ciclo ocurre múltiples veces por segundo. Asimismo, tenemos, digamos, en la imagen que muestro, el sistema de sensor ABS para que tenga un óptimo desempeño.
Posterior a ello tenemos sus componentes del sistema de ABS, los cuales que consisten, digamos, en sensores de velocidad, frenos hidráulicos, válvulas moduladoras y unidades de control electrónico. Importancia del sistema de ABS. En los camiones tienen mayor masa, mayor inercia y al frenar exigen una mejor eficiencia. Asimismo, evita que el derrape mejore la desestabilidad y reduce accidentes de estos vehículos. Posterior a ello, mi compañero Ayala va a continuar con la exposición. Bueno, fundamentos del modelamiento de sistemas. Modelar un sistema significa construir una representación matemática que refleje cómo se comporta ese sistema real bajo ciertas condiciones que nosotros podemos proporcionarles. Esta representación puede usar leyes ya sean físicas, como las de Newton, o tal vez ecuaciones diferenciales como Laplace. El propósito es predecir el comportamiento del sistema, como por ejemplo, en este caso, cómo reacciona el freno ABS al pisar el freno, y con esa predicción podemos diseñar o ajustar controladores que garanticen un funcionamiento óptimo y seguro y eficiente. Por otra parte, el modelamiento permite simular situaciones extremas como una frenada de emergencia con carga completa, sin necesidad de pruebas físicas peligrosas y que sean muy costosas. Siguiente diapositiva, compañero. Entre las ecuaciones del sistema de ABS, la ecuación del ABS describe la relación entre la entrada del sistema, el cual es la fuerza o presión que uno desea aplicar en el pedal, y la salida, que es la presión efectiva que se aplica realmente, luego de pasar por la EQ y los actuadores. Un ejemplo simple de esta ecuación que modele el comportamiento del freno con una función del tiempo es donde que P es igual a F y la fuerza del tiempo más 1. Siguiente funcionamiento de transferencia. En los sistemas de control como el ABS se usan funciones de transferencia para analizar y diseñar su comportamiento dinámico. Una función de transferencia es una expresión matemática que muestra cómo responde el sistema a una entrada. En esta ocasión se utilizó el dominio de Laplace, es decir, considerando el comportamiento del tiempo. Donde tenemos la siguiente ecuación, donde que G es la función de transferencia del sistema ABS, K es la ganancia estática del sistema, la cual indica cuántas salidas se tiene por cada unidad de entrada, TS, que es la constante del tiempo del sistema, que indica qué tan rápido responde nuestro sistema, y por último, S es la variable del dominio de Laplace. Y toda esta ecuación más 1. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre las curvas típicas de lo que es el sistema de ABS, ¿no? Primeramente, darle una pequeña introducción, ¿no? Sobre la curva de subida y estabilización sobre un impulso que represente una representación gráfica, ¿no? De un sistema que se estimula mediante un impulso eléctrico, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que es el tiempo de subida, ¿no? El tiempo de subida en un sistema de ABS es el tiempo que tarda la respuesta del sistema en subir más o menos de un 10% al 90% de su valor, su valor final. Bueno, y hablando del tiempo de estabilización, el tiempo de estabilización es el tiempo que tarda la respuesta del sistema en alcanzar y permanecer dentro de un rango específico, generalmente dentro del 2% al 5%. Bueno, siguiente diapositiva, compañero. Ya. Bueno, nos habla de los controladores en ABS, ¿no? En los controladores de ABS, ahí se muestra, ahorita hay una pequeña imagen de un camión de la empresa donde que yo trabajo, que ahí tenemos moduladores, no se llega a apreciar muy bien, bueno, por el tema de la cámara, todo eso, ¿no? Pero, primeramente, vamos a ver lo que es un sistema de lazo cerrado en un ABS, ¿no? El sistema de lazo cerrado, en lo que es el sistema de ABS o antibloqueo, es un sistema de control que utiliza información sobre el estado del vehículo para ajustar la presión de frenado y evitar que las ruedas se bloqueen, ¿no? Dentro de este sistema de lazo cerrado vamos a encontrar varios componentes, ¿no? Como son los sensores de velocidad de ruedas, una unidad de control y unas válvulas moduladoras. Siguiente diapositiva.
tal vez, ¿no? La inteligencia artificial. Creo que la lógica difusa apariciones suaves, redes neuronales para adaptarse a condiciones y aprendizaje automático para optimizar con datos, ¿no? Bueno, algunos vehículos traen reconocimiento de ruta, que es lo que hace una unidad va a conseguir un viaje de acá a Imata y esa ruta lo va guardando para una mejor eficacia. Cuando vuelva a recurrir a la misma ruta, se le aplica el mismo botón y esta unidad reconoce y va a generar analiza todo lo que es la geografía, ¿no? de la pista. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, tendencias futuras en lo que es el ABS, ¿no? Que tenemos que el ABS predictivo, una integración con el sistema ADAS y una electrificación total del sistema, ¿no? Primeramente, hablarle, si no conocen mucho, del sistema ADAS, ¿no? El sistema ADAS o sistema de asistencia de la conducción avanzada, ¿no? Esto, trabajando con el ABS, va a representar un avance significativo en la seguridad automotriz, ¿no? Esta integración aprovecha las capacidades de ambos sistemas para mejorar el control del vehículo, la seguridad y la comodidad del conductor. Siguiente diapositiva. Bueno, y como conclusiones, sabemos que, no, que el ABS siempre va a mejorar la seguridad de un vehículo y el modelamiento que nos vamos a tener nos va a permitir análisis. La IA lleva el sistema a un nuevo nivel de eficiencia, ¿no? El modelamiento permite su análisis de acuerdo a a las, a toda la información que pueda recopilar de los sensores y actuadores que lo va a procesar mediante una EQ o un módulo de ABS, ¿no? Bueno, eso sería todo, docente. Bien, estimados, muy bien. De acuerdo. Bastante directo, preciso con la información. Listo, muy bien. Consideramos ahí la participación. Bien, pasamos con el grupo del señor Alexander Calizaya. Ingeniero, disculpe una molestia. ¿Indicó usted en clases de que se tenía que subir la exposición al sistema? Ah, sí, sí, justo voy a habilitar ahí una actividad para que lo puedan hacer. Permíteme. Ah, ya. O sea, recién lo va a habilitar usted. Sí, recién lo voy a habilitar. Ya, ok. Muy amable, gracias. ¿Se logra visualizar, ingeniero? Sí, sí, mira. Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las celdas de flotación, el modelado y el proceso. Controlar el nivel de la pulpa en las celdas es clave para la recuperación de minerales. La ingeniería de control optimiza este proceso. Bueno, básicamente vamos a hablar de la entrada y la salida de la pulpa, ¿no? Que es donde la minera más se enfoca. Eh, eh, Dentro del funcionamiento físico tenemos la inyección de aire. Se inyecta aire para formar burbujas que capturan el mineral. En el nivel óptimo, el nivel de la pulpa debe mantenerse en un rango óptimo. Las válvulas automatizadas, las válvulas de dardo ajustan el caudal de salida para el control. Si es un nivel bajo, la separación es deficiente y si es alto puede rebalsar. O sea, ¿qué nos quiere tratar de decir esto? Que la pulpa debe mantener un nivel para que sea para que sea eficiente con el tema de la recuperación de los minerales. ¿Por qué? Porque si hay mucha cantidad, esto va a rebalsar y no se va a llegar a capturar lo que realmente está buscando la minera. Y si es muy poco, ya también se va a ir por la parte inferior y no va a ser muy aprovechable. Y para esto se ha aplicado lo que es una ecuación diferencial, ¿no? Donde te indica que el nivel de la pulpa en el tiempo y el área de la celda de metros cuadrados, el caudal de entrada y el caudal de salida. Para esto, bueno, he planteado un ejercicio básico para que sea más entendible. Si tenemos un área de 10 metros cuadrados y su caudal de entrada es de 5 metros cúbicos y su caudal de salida de 5 metros cúbicos,
al final vamos a tener 0.1 metros por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que cada minuto va a estar aumentando 0.1 metros. ¿Ya? Y esto va a llegar a un punto donde va a llegar a sobrepasar los 10 metros cuadrados y no va a ser eficiente para la mina. La interpretación de la ecuación, si el nivel está subiendo, si entra más pulpa de la que sale, el nivel sube, y si sale más de lo que entra, el nivel baja, ¿no? Si el nivel es constante, el nivel se mantiene constante, en ambos buscadores son iguales. La ecuación es simple pero poderosa para describir el comportamiento del sistema. Las aplicaciones. El diseño del sistema se usa para diseñar sistema de control de nivel de pulpa. El mantenimiento ayuda a mantener el sistema de control de nivel de pulpa. La recuperación es clave para una buena recuperación de cobre y molibdeno. Esencial para optimizar la eficiencia metalúrgica en la planta. El control automatizado. Manejan en esta parte manejan sensores de nivel ultrasónico y presión. El controlador PID controla el valor real con el valor deseado, el set point. La válvula ajusta automáticamente la válvula de dardo. El controlador PID ajusta la válvula para mantener un nivel deseado. La estabilidad del proceso. El nivel alto arrastre de gangas. El nivel bajo, poco contacto con burbujas, y el control óptimo, ¿no? Con la mejora de la eficiencia. Un buen control de nivel mejora la eficiencia en la metalurgia. Bueno, en conclusión, tenemos que el control de nivel de pulpa es crucial para la eficiencia de celdas de flotación. La ecuación del sistema permite diseñar y mantener un control automatizado. El nivel estable optimiza la recuperación del mineral valioso. Bueno, le voy a dar paso a mi compañero de la Cruz, que nos va a hablar de los siguientes temas. Ya, compañero. Continuando con la posición, también tenemos lo que es la bomba centrífuga, ¿no? La bomba Warman, donde también usamos ecuaciones y diagramas, ¿no? Con simulaciones con computadoras. Siguiente, compañero. Nosotros optimizamos el funcionamiento, ¿no? También mediante cálculos, donde tenemos el modelo de eficiencia, la ecuación de Bernoulli, ¿no? Más que todo, en este caso, cuando hablamos de una bomba Warman, vemos que tiene una entrada de succión, donde entra la pulpa y de ahí descarga, ¿no? Por una tubería en la parte superior. Y más que todo hablamos de caudal y fluido. Siguiente, compañero. Ahora, aquí tenemos lo que es más o menos la aplicación de fallos, ¿no? Siempre cuando en la entrada llega el mineral constante, y justo donde está la acumulación es donde está la pulpa, ahí a veces existe cavitación, donde se forman burbujas, ¿no? Y el material a veces, como forma burbujas, la bomba empieza a vibrar o empieza a malograrse. Y acá vemos también la salida, ¿no? De descarga, donde el mineral parte por la parte superior, ¿no? Pero más que todo por la cavitación, a veces todo ese material no sale y a veces se rebalsa, ¿no? Por la entrada de succión. Siguiente, compañero. Siguiente. Ya. Acá tenemos la derivación, ¿no? De las funciones, donde está la entrada y la salida, y cómo obtenemos, ¿no? Mediante Laplace, ¿no? Siguiente, compañero. Acá tenemos un supuesto modelado lineal para una bomba, ¿no? Donde tenemos la proporcionalidad entre el flujo y el control, tenemos la respuesta dinámica de primer orden, tenemos un punto de operación linealizado, tenemos efectos externos despreciables, eficiencia constante y acoplamiento ideal con el sistema. Siguiente. Lo que nosotros vamos a hablar es un control de PID, ¿no? Que es como el cerebro, ¿no? Que su trabajo es ajustar una variable como la velocidad, temperatura, presión, ¿no? En este caso, el fluido que transcurre, ¿no? El mineral hacia la bomba. ¿Para qué? Para que se mantenga estable y que tenga un valor deseado. Y también para que no exista cavitación. El P, que significa proporcional, el I integral y el D derivativo, ¿no? En este caso, nuestro proporcional reaccionaría, ¿no? En el error actual. Pero el integral es donde soluciona o reacciona a errores pequeños y minuciosos.
Y el derivativo anticipa cambios bruscos, ¿no? En la reducción de potencia, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, acá tenemos un caso de estudio integrado, ¿no? Donde tenemos un modelado que describe dinámicas, hidráulicas y mecánica con precisión. Tenemos también el control donde regula el caudal constante con un controlador PID ajustado y donde ponemos la inteligencia artificial, ¿no? Que introduce eficiencia y previene fallos mediante predicciones. Como el objetivo es mantener el caudal constante de la pulpa y mineral, porque sin el PID el mineral de la bomba no se ajusta y los sistemas se descontrolan a veces cuando hay cavitación. Y con PID se ajusta la velocidad del motor y se controla normalmente el sistema. Siguiente, compañero. Bueno, en conclusión, en resumen, es modelar y controlar son claves para sistemas mecatrónicos efectivos. La importancia del diseño integrado mejora la eficiencia y facilidad industrial. Y bueno, a futuro, explorar nuevas tecnologías, ¿no? Con la IA es un proceso más adaptativo, ¿no? Y es una mejora continua. Y la interacción es la sesión donde se profundiza el tema, ¿no? Que se ha tratado con el PID. Gracias. Ingeniero, gracias. Eso sería todo con respecto a mi grupo. Bien, estimados, muy bien. Excelente. Pasamos ahora con el grupo del señor Eduardo Sumalave. ¿Qué tal, ingeniero? Bueno, buenas noches nuevamente, compañeros, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Ya. ¿Se logra visualizar? Sí, mira. Ya, genial. Bueno, el trabajo que realicé con mi compañero Joel Vázquez Quicaña básicamente es las aplicaciones de modelos y diseños de sistemas mecatrónicos correspondientes a la unidad 3, ¿no? Del curso de mecatrónica. Como les comenté, yo trabajo para una empresa que se dedica a hacer obras civiles, obras de mantenimiento, obras de fabricaciones metálicas y también alquiler de equipo pesado. En este caso, opté por tomar como referencia los equipos que alquilamos. En este caso, una excavadora y un camión grúa. El primero, modelamiento de sistemas en ingeniería. La aplicación es la simulación de sistemas hidráulicos de una retroexcavadora o una excavadora, ¿no? Para mantenimiento predictivo. El modelamiento permite describir el comportamiento físico de un sistema mediante ecuaciones diferenciales. En sistemas hidráulicos se representa la dinámica de presión, caudal y desplazamiento del actuador. La ecuación utilizada es la siguiente, ¿no? La ecuación del caudal en el actuador. Básicamente, esta aplicación responde al componente del brazo de la excavadora que estoy señalando, ¿no? Porque tiene pistones, el actuador en este caso sería el vástago y el pistón en sí, ¿no? La ecuación es la siguiente: el caudal con respecto al tiempo va a ser igual al área por la posición del vástago con respecto al tiempo, más el volumen total del fluido sobre el módulo de elasticidad del fluido por la derivada de la presión de la cámara de cilindro con respecto al tiempo. Entonces, este modelo va a permitir simular en software como por ejemplo el MATLAB el comportamiento del actuador, ¿no? Ante distintas condiciones, detectando sobrepresiones, fugas, o responder con alarmas inteligentes en casos de desviaciones del rendimiento esperado, ¿no? Como comenté, eso sería una buena aplicación para el mantenimiento predictivo que se le puede realizar a estas excavadoras, ¿no? Acá podemos ver una excavadora 323 y una 336, ¿no? Que bueno, usamos dentro del proyecto. Ya, para la función de transferencia, quise aplicarlo a un camión grúa, como podemos ver en la imagen, ¿no? La aplicación, ¿en qué consiste? En el análisis del comportamiento dinámico de una grúa hidráulica al levantar cargas variables, ¿no? De diferente peso. Una función de transferencia describe, como lo dijo los compañeros, la relación entre entrada y salida de un sistema lineal, ¿no? En el dominio de Laplace. Supongamos que modelamos la rotación del brazo de la grúa como un sistema de segundo orden, donde la entrada es el voltaje del motor y la salida es el ángulo del brazo. Entonces, la ecuación empleada de función de transferencia del sistema rotacional para el brazo del camión grúa va a ser la siguiente, ¿no? El ángulo de brazo va a ser, en este caso, la salida, el valor de salida. El voltaje al motor va a ser la entrada. Y eso va a ser igual, ¿no? A la ganancia del sistema, cuanto cambia la salida por unidad de entrada, y la constante de tiempo, ¿no? Como podemos ver ahí en la ecuación, relacionada con inercia y resistencia del sistema. Considerando la amortiguación, podemos tener esta segunda ecuación, ¿no? Como podemos ver al lado derecho. Con esta función nosotros vamos a simular, ¿no? Y analizar la estabilidad, primeramente el tiempo de asentamiento, y diseñar sistemas de control que eviten el balanceo o caída de carga, ¿no? Mejorando la seguridad, en este caso, en izajes, ¿no?
Como ejemplo aplicativo, tengo lo siguiente, ¿no? Bueno, supongamos que la grúa se comporta como un sistema de segundo orden, subamortiguado, es decir, puede oscilar un poco, ¿no? Como parámetros tenemos la ganancia, la variable K, que es igual a 2, la constante de tiempo, que es igual a 0.5 segundos, y el amortiguamiento va a ser igual a 0.3, lo cual indica que es una poca amortiguación, ¿no? La función de transferencia va a estar dada por la siguiente representación, ¿no? Si esto nosotros lo representamos en el gráfico, vamos a poder apreciar cuál es el comportamiento, ¿no? El sistema responde rápidamente, como podemos ver, en unos pocos segundos ya se acerca al valor final, ¿no? No oscila mucho. Hay una pequeña oscilación al inicio, bueno, el sistema es estable, se asienta en un valor final sin oscilar indefinidamente, y el valor final es aproximadamente 2 radianes, ¿no? Que es el valor de entrada unitaria y la ganancia que hemos nosotros declarado en el ejercicio. A continuación, mi compañero Joel va a hacer las demás aplicaciones. Ingeniero, buenas noches, compañeros, todos buenas noches. En esta ocasión, me tocó, bueno, en la empresa donde yo laboro, más que nada para buscar un sistema de modelación, encontré el robot KUKA, ¿no? Donde en estas ocasiones me encuentro laborando, de las cuales en su modelación de sistema de ingeniería, más que nada el robot KUKA lo utilizamos para hacer este proceso de metalizado, de recubrimiento por metal, ¿no? A las piezas a componentes, ¿no? De metálicas. Ya, este robot KUKA, más que nada está implementado con 6 ejes, un eje de movimiento lineal y 4 velocidades, ¿no? El robot, tiene como parte, ¿no? En la parte negra, la parte inferior, una base, tiene una columna giratoria, eh, tiene una compensación de peso, que es en la parte de arriba, donde está una parte negra de donde dice A3, y el brazo de oscilación, su brazo y la muñeca que hace los movimientos, que hace girar la forma en cómo tú quieres metalizar, ¿no? El componente. Ya, más que nada este modelamiento de este robot KUKA lo hace en sistema de giros circulares, lineales o en forma base, ¿no? Y el proceso del metalizado es por flama, ¿no? Ahí como dice en la imagen. Siguiente, Eduardo. Bueno, acá en las funciones de transferencia nos representa prácticamente matemáticamente que se describe la relación entre la entrada y la salida de un sistema. En esta función de robot está haciendo un movimiento, el movimiento que nosotros le damos mediante actuadores y movimientos que tiene sensores para que pueda evitar el impacto, ¿no? Y el movimiento que realiza el robot son movimientos rápidos, de las cuales ahí en la imagen estamos modelando, bueno, en sí se está metalizando una carpeta de un monobloc de un camión minero, ya, y bueno, ¿no? Ahora donde se está viendo ahorita es prácticamente la aproximación, ¿cómo lo llamarían, no? El seteo, cómo va a ser el recorrido del robot. Siguiente. Bueno, en los controladores, el controlador que tenemos, que lo usamos en la empresa en sí es mediante este SmartPad. Este SmartPad hace que tú puedas eh, poder realizar tu programa, el recorrido del robot y bueno, controlarles las velocidades, controlar los tiempos. También puedes darle, ¿no? Los tipos de modos de trabajo que puedes hacerlo, ¿no? Manual o automático. Ya, este controlador prácticamente están hechos no por algoritmos, son comandos que los programas están diseñados para poder metalizar. Y también tiene un controlador exterior que es mediante una computadora que también lo puedes cambiar poniendo con el seguro superior, tiene una llave, puedes cambiarle a llave externa, ¿no? Y poderlo
manipular y también dar ahí sus, bueno, en sí las pasadas, ¿no? Las RPMs o los movimientos, las velocidades, como indiqué, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí, más que nada en la inteligencia artificial, es el proceso que nosotros podemos ver, ¿no? El programa que se realiza para nosotros poder realizar el metalizado, ¿no? Nosotros nos posicionamos en un punto donde nosotros lo llamamos casa o home, y luego hacemos movimientos rápidos mediante códigos, ¿no? Podemos utilizar códigos ISO o los códigos algoritmos que se utilizan, ¿no? El robot más avanzados. Y bueno, empezamos a realizar los movimientos y mediante otro sensor se activa lo que es la flama y la presión del aire, ¿no? En cuanto va a chispear y mediante eso controlamos también a cuántos amperios o el voltaje de salida, ¿no? Del alambre que nosotros vamos a utilizar. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Y todo muy bien, muy interesante, señores. Muchas gracias. Entonces, con eso terminamos la primera. Bueno, las primeras. ¿Podemos seguir nosotros, profe? Adelante, Marco. Listo, profesor, gracias. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Profesor, buenas noches. Vamos a hacer una presentación. Hemos preparado dos presentaciones, profesor. La primera es esta. Ejemplo 1, balanza de camiones. Es una balanza, profesor, por ejemplo, en la fábrica... ¿Estás compartiendo, Marco? ¿Me copia, profe? ¿Estás compartiendo pantalla? Ah, ya, no, disculpe, no voy a compartir. Ya. Víctor, creo que vas después. Sí, ingeniero, por favor. Listo. Ya, profesor, buenas noches. Ahora sí se mira, ¿no? Conforme. Ya, listo. En el curso de mecatrónica, en el tema de diseños de sistemas mecatrónicos, el ejemplo 1, profesor, es el balance de camiones. En la fábrica de cementos Yura, cuando ingresa un camión es pesado vacío y a la salida es pesado lleno. Con esa diferencia de los pesos se obtiene un valor, el cual debe ser igual a las bolsas de cemento compradas, con un peso aproximado de 20 toneladas. Una balanza de camiones, también llamada báscula puente, es una plataforma de pesaje que mide la flexión vertical que se produce al subir un camión a ella. Esta medición análoga se denomina deflexión. Entonces acá he preparado un pequeño ejemplo con unos datos simulados. Por ejemplo, desarrollar un modelo matemático básico de sistema mecatrónico es una balanza para camiones. Entonces, como primer paso tenemos la plataforma, que es la parte mecánica, las celdas de carga, que son los transductores, el sistema electrónico, que viene a ser los amplificadores, y la unidad de procesamiento, que viene a ser la computadora, ¿no? donde se pueda visualizar. En este ejemplo vamos a usar 4 datos: la masa del camión, que va a ser 20 toneladas, la gravedad, que va a ser 9.81 metros sobre segundos, la constante de la celda, que vamos a tomarla como 2 milivoltios, newton, y una ganancia del amplificador de 1000. Entonces, en el primer paso vamos a hallar la fuerza, con la fórmula, ¿no? de MG. Ahí tenemos la fuerza ejercida en la balanza, que viene a ser 196.200 newton. Luego de eso vamos a hallar la celda, el voltaje de la celda. Entonces, con la constante y con la fuerza las multiplicamos y nos dan 392.4 milivoltios. Y con ese dato vamos a hallar el voltaje después de la amplificación, con el dato que es la ganancia de amplificación. Lo multiplicamos y nos da 492.2 voltios. Y para ver el peso que se muestra en la pantalla, también hay una fórmula, ¿no? Que usamos el peso, viene a ser igual al voltaje de salida,
por la ganancia de amplificador y por la constancia de la celda. Entonces, multiplicando nos sale 192.2 kilonewton y dividiendo eso por la gravedad nos llega a dar las 20 toneladas, ¿no? 20.000 kilos. Entonces, eso quiere decir que este sistema sí funciona con el tema de que el peso, ¿no? La comunicación que tiene entre lo que viene a ser desde la celda hasta la pantalla. Entonces, acá en la imagen se puede ver que el camión está estacionado en 4 plataformas, que cada plataforma tiene 4 celdas, que son las celdas de la foto derecha. Y viene a ser 4x4, 16 celdas, ¿no? Que están comunicadas mediante unas tarjetas sumadoras, ahí van al amplificador y recién van a la pantalla, ¿no? Comunica con una unidad de procesamiento. En un diagrama de bloques del sistema tenemos acá los cuadros, ¿no? Que vienen a ser 6: el camión, la plataforma, la celda, el amplificador, el procesador y la pantalla de lectura final. Y también usamos una lógica digital para poder asumir 4 roles, ¿no? O 3 criterios, ¿no? En este control lógico se usa la lógica binaria de 1 y 0. Y si queremos, por ejemplo, mostrar el peso, solo si esto está correcto, ¿no? Si el peso es correcto, te aparece en la pantalla. Activará una alerta en el proceso de peso, también sería otra condición. Bloquear el sistema si hay falla o está apagado, también sería otra condición. Entonces, acá se usan esos criterios para variables booleanas y las salidas, ¿no? Y acá usamos estas expresiones, ¿no? Que ser and, or y not. Y usando en las tablas de verdad, esta me sale para M, esta me sale para X y esta me sale para A. ¿Cuáles son? M va a ser mostrar el peso si todo está bien. A va a ser la alerta del camión si excede el límite de peso. Y X va a ser el bloqueo si hay un error de celda o el sistema está apagado, ¿no? Entonces, usando esta expresión, también se podría expresar, ¿no? Ese sería el primer ejemplo, profesor. El segundo ejemplo lo va a dar mi compañero Robert. Gracias. Listo, Marco. Muy bueno. Me gustó. Dale, Robert. Ya. ¿Se ve la presentación, docente? Sí, se mira. Ok. Bueno, en mi caso, tomé como ejemplo la máquina de corte por plasma en CNC, ¿no? ¿Por qué la tomé esta? Porque hubo una gran diferenciación, ¿no? Me acuerdo en el 2011 para el 2012, por esta máquina prácticamente ganó el proyecto FIMA, ¿no? En la fabricación de toda la estructura en Antamina. Como digo, ¿no? En los talleres de fabricación de FIMA, para aumentar la velocidad en habilitar materiales, optimizó procesos de corte masivos, ¿no? Para la fabricación de estructuras y fabricación pesada, mediante el corte por CNC con el SupraRex HD de SAP. Su estructura modular permite configuraciones personalizadas según la necesidad del cliente. La SupraRex HDX cuenta con componentes principales como la estructura mecánica, que está desde el pórtico de rigidez con guías lineales de precisión, sistema de accionamiento mediante servomotores, en ejes X, Y, Z, este para darle más precisión, ¿no? Acoplamientos directos o mediante reductores. Control numérico, tiene su sistema de control que gestiona los movimientos y procesos de corte. La fuente de plasma, que permite la integración con fuentes de corte de alta potencia. Control de altura de la antorcha, el THC, ¿no? Es un sistema automático que mantiene la distancia adecuada entre la antorcha y el material a cortar. Las funciones de transferencia, ¿no? En este caso, tenemos una función de transferencia de ejes de movimiento X, Y, Z, como sistema de segundo orden. La función de transferencia típica de un motor DC acoplado a una carga es lo que tenemos, ¿no? La ganancia del sistema, que es la constante, la J, que es la inercia del sistema, y la B, la que es una fricción viscosa. Así también mismo la L, que es la inductancia, y la resistencia del motor, ¿no? Hicimos dos comparaciones, eso fue en Soldexa, con un motor pequeño, y hicimos con un motor mayor, ¿no? Cuando cambiamos las variaciones, ¿no? Pero básicamente quedaría en esa ecuación cuadrática, ¿no? Que eso ya tendría que modelarse, ¿no? En un MATLAB. También podría ser, bueno, otra función de transferencia también es el control de altura de la antorcha, ¿no? El THC que estábamos hablando.
En este caso, ajusta automáticamente la altura de la antorcha en función a la tensión del arco. Esto va a garantizar los cortes limpios y alargar la vida útil de la boquilla, ¿no? Es un sistema de primer orden con retardo. Ese retardo va en cuestión de lo que es el actuador, ¿no? Entonces igual también, ¿no? Solamente hemos cambiado, hemos modelado algunos datos, pero al final de cuentas se va a modelar con un MATLAB, con un Simulink, ¿no? Funciones de transferencia también, ¿no? Tenemos también la función de lo que es diseño con control PID, ¿no? Para mantener la altura estable. Se puede aplicar un controlador PID en la salida del sistema, ¿no? Al combinar el PID con el HS se puede diseñar un sistema de control automático, ¿no? Que compense el retardo, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? Y mantenga la antorcha a la altura ideal para el corte. Para implementar un sistema PLC o microcontrolador se discretiza utilizando el método de Euler, ¿no? Los controladores. Para SupraRes HDX utiliza una combinación de controladores para garantizar la precisión y la estabilidad a la hora del corte. El controlador PID para los ejes X, Y, Z se usa regularmente la posición y la velocidad de los ejes con alta precisión, compensando errores de seguimiento y manteniendo la estabilidad del sistema. El controlador PID modelo es un dominio de Laplace, ¿no? Que va prácticamente, es la ganancia proporcional, ¿no? El KP, el KI es una ganancia integral y el KD es la ganancia deductiva, ¿no? Entonces, control de posición en ejes X, como se muestra ahí también solamente hemos cambiado algunos datos. En el controlador se puede conectar una función de transferencia en el eje X, ¿no? O sea, trasladamos todos los valores que hemos tenido al inicio en lo que son de funciones funciones de transferencia a los controladores y con eso podemos ayudar, ¿no? Como dice, con eso podemos ayudar a mejorar, ¿no? O sea, tiene relación a final de cuentas lo que es las funciones de transferencia con los controladores, ¿no? Y al final quedaría un sistema completo de lazo cerrado, ¿no? Como se muestra ahí en la fórmula. Eso es todo, ingeniero. Listo, muy bien, Robert, muchas gracias. Mientras se prepara Víctor Guamaní y grupo, solamente un par de precisiones a propósito de lo que comentaba Robert. Me gustó eso que mencionaba del tema de los PLCs y la discretización. Este tema de la discretización lo que hace referencia es a que los PLCs o en general ningún sistema informático es de tiempo continuo. Todos son de tiempo discreto porque tienen un latido, por decirlo de una forma, que es la señal de reloj o el clock. Todos los procesadores trabajan con ese clock, entonces eso ocurre cada cierto tiempo, ¿no? Pueden ser muy veloces, la frecuencia de esto puede ser el orden de los gigahertz, pero aún así no es un tiempo constante, ¿no? Siempre es cada cierto momento. Entonces, esas pequeñas fracciones de tiempo, pues empieza a ejecutar alguna instrucción, ¿no? Y sobre el software que mencionaba, el MATLAB, es una buena opción si es que disponen de él. En caso que no, les voy a dejar un par de enlaces aquí en el chat para que lo puedan revisar, que son dos opciones de software gratuito para hacer modelamiento, para hacer simulación de funciones de transferencia, hacer graficado, para evaluar el comportamiento dinámico de algún sistema, ¿no? Entonces los invito a que vean ahí el Scilab y el Octave, ¿no? De GNU. En el caso de Scilab, la herramienta que se utiliza se llama Xcos, ¿sí? En el Octave ya lo dejo para que ustedes lo puedan explorar. Sí, adelante, Víctor. Ya dije, voy a presentar. Dije, ¿se aprecia? Sí, se mira. Ya, buenas noches. Creo que no se te escucha bien, Víctor, o soy yo, no sé. Pero
Se te escucha entrecortado, Víctor. ¿O qué dicen los demás? ¿Lo van a escuchar bien? Sí, parece que tiene problemas con internet. Sí, gente. Compañeros, buenas noches. Ahora sí, creo. O si no, de repente puedes empezar Darío o Daniel, si no, en lo que Víctor ahí se restablece. Mi grupo somos 3 integrantes. A ver, estimados, en lo que se arregla la conexión de Víctor, no sé si de repente los demás del grupo pueden ir empezando, si no, para pasar a otro grupo y ya regresamos con ustedes después. Sí, Daniel. Sí, porque no se le escucha nada de Víctor. Software Pegasus. Como sabemos, para tener en contexto sobre el programa, ¿no? A ver, en lo que regresa Víctor, ¿algún otro grupo que quiera continuar? ¿No? ¿De voluntarios? Listo, esperamos otros 2 minutos para que pueda regresar Víctor Guamaní. Por cierto, en lo que se reincorpora el grupo, en la unidad 3, en el aula virtual, ya está colgada la actividad para que puedan subir su exposición. Está con el nombre de Exposiciones Unidad 3. Sí, está justo antes del laboratorio número 11 de programación en Arduino. Entonces, ahí pueden subir su trabajo para considerar también para la calificación. Guillermo, disculpe, ¿sube uno o sube todo el grupo? Solamente una persona por grupo. Ok, gracias. Y que Víctor, volviste. Ahora sí. se fue la señal, disculpe usted. Sí, está medio entrecortado, pero a ver, intentemos nuevamente. ¿Escucha? Sí. Ya. Bueno, volveremos bueno, el sistema de control, bueno, sobre el análisis del sistema de control de modelamiento de una máquina CNC con el software Pegasus, ¿no? Bueno, para hacer rápido, por factor tiempo, ¿no? Es el sistema de Pegasus, ¿no? Como les dije, ¿no? En mi empresa especialmente hacemos varios programas, como el Pegasus, el Calibur, el Gemini y el Dragón, ¿no? En este caso, ¿no? El sistema de Pegasus, ¿no? Es un sistema de control de programación diseñado especialmente en las máquinas CNC de corte,
para las que trabajan con tubos, vigas y perfiles metálicos. Bueno, y esto funciona con archivos CAD, en modelamiento de 3D, generalmente en formatos como STIP, GIS y el DSTV, dependiendo del tipo de perfil a cortar. El modelamiento matemático. El software Pegasus, ¿no? Es un programa cerrado que no tiene acceso a sus ecuaciones internas. Se puede modelar matemáticamente la máquina CNC como un sistema físico, ¿no? Acá en un ejemplo de modelamiento tenemos el sistema mecánico de 4 o 6 grados de libertad, bueno, lo que es las rotaciones, traslaciones de perfil, motores de paso o paso servomotores, ¿no? Acá la primera ecuación que tenemos, ¿no? Es donde estamos tratando de lo que es la segunda ley de Newton, ¿no? Lo que es para sistemas rotacionales. Es para aumentar la velocidad de giro o vencer la fricción o resistencia de giro. Donde J sabemos que es el movimiento de inercia. El B es la fricción viscosa y la T es el torque del motor. En la segunda ecuación, que es para el movimiento lineal, acá estamos usando lo que es una ecuación diferencial de segundo orden, donde se modela un mecanismo de traslación en movimiento lineal. Acá, bueno, para saber, ¿no? Lo que es la MX es el aceramiento de masa, el BX es la fricción o resistencia al movimiento. La F es la fuerza total que se aplica. Bueno, en esto de acá, para tener, como le dije antes que no me escucharon, para tener el contexto, es un ejemplo, ¿no? Cuando un motor quiere mover a una viga de una máquina longitudinalmente para poder cortar, a veces cuando jala la viga un tramo un poquito largo, ahí el motor hace una fuerza, ¿no? Aplica una fuerza. Cuando jala la viga espacios pequeños es menos fuerza. Entonces, para calcular con cuánta fuerza aplicar a través del voltaje o la corriente del motor, es para lograr la velocidad y posición deseada. Bueno, acá aquí se refiere a las funciones de transferencia para representar el sistema en el dominio de Laplace. Esto quiere decir, ¿no?, que el voltaje del torque, la instrucción del software, es según la instrucción del software, ¿no? Eso afecta a la salida, a la posición de la velocidad del eje. Acá en el sistema, en la siguiente ecuación tenemos, ¿no? Podemos ver el ángulo de posición angular en Laplace y ve el voltaje de la entrada y acá la constante del sistema. Seguimos con Darío. Darío. Bueno, ingeniero, buenas noches. Compañero, buenas noches. Bueno, siguiendo con la exposición. Controladores usados, ¿no?, en el CNC. Bueno, el CNC es una máquina moderna como son las que, bueno, usan, ¿no?, el PID, por ejemplo, el proporcional integral derivativo para el posicionamiento y la velocidad de los motores, ¿no?, como los servomotores, de paso a paso, ¿no? Ahora, los controladores de lazo cerrado, el feedback control, que son usados para lo que son los encoders. Puede ser usado también el feedward para compensar la inercia y el perfil pesados, ¿no? En algunos casos, el sistema más avanzados pueden usarse los controladores PLC, como Siemens o el Beckford, ¿no? Y también como control numérico para los ejes interpolados, ¿no? Siguiente. Bueno, operadores del sistema. Acá tenemos, ¿no?, un pequeño croquis. Los dispositivos de entradas que son para la programación del CNC, ¿no? Tenemos el controlador. Dentro de los controladores está la unidad del procesamiento de datos y también la unidad de circuitos cerrados, ¿no? Y más abajo tenemos los códigos, ¿no? Los códigos de programación, que son el código G, el código M. Y bueno, y según estas programaciones ya se va al sistema de accionamiento, ¿no?, que son los actuadores. También en la máquina y herramienta, ¿no? Y también la que regresan, por ejemplo, son los dispositivos del accionamiento, ¿no? La realimentación de velocidad, la realimentación de posición, ¿no? También acá en operadores de sistemas hay amplificadores, ¿no?, que son los de ganancias, filtros y comparadores, ¿no? Dentro de los filtros para suavizar la señal de ruidos de sensores, ¿no? Y en los
comparadores tenemos la detección de errores o fallas, ¿no? En variables del sistema tenemos, que son dos, ¿no? Bueno, tres. Son las variables de entrada, son los códigos CNC generados por Pegasus, ¿no? Que es el software. La velocidad del avance, el tipo de perfil y los parámetros de corte. Dentro de eso está el espesor, el ángulo y la longitud, ¿no? Y en las variables de salida tenemos las posiciones y la orientación del cabezal, la calidad del corte, el tiempo de corte, coordenadas de perfil ya cortadas. Ahora, en las variables internas tenemos las señales de retroalimentación de los encoders, corrientes en los motores y la presión de gas si se va a usar el oxicorte, ¿no? Bueno, siguiente. Bueno, acá en los actuadores que tenemos en el CNC, bueno, vendrían a ser los motores paso a paso. Tenemos también actuadores neumáticos o también hidráulicos también. Tenemos válvulas y relés que controlan las gases, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, ingeniero, siguiendo acá, en particular, ¿no? De mi empresa, ¿no? Acá tomé unas fotos sobre los tres tipos, ¿no? De actuadores, tipo eléctrico, el neumático y uno hidráulico, ¿no? Los pitones, los opresores de las vigas, de los materiales. Acá hay un accionamiento hidráulico que por medio del sistema hidráulico. Bueno, acá, acá tenemos un tablero PLC de la máquina. Acá en una ampliación tengo, ¿no? Sabemos, ¿no? Que el tablero PLC no es un gabinete eléctrico donde está el PLC controlador, lógico, programable, junto a otros componentes eléctricos y electrónicos, ¿no? Que sirven para controlar una máquina industrial en un proceso automatizado, ¿no? Como la máquina CNC. Acá tenemos bueno, en mi empresa le llamamos drivers. Acá justo este cable, usted que ve acá, el cable negro, es de la máquina en sí, que viene todos los datos. Y acá, como dice que no es el cerebro, y acá indica, ¿no? a los sensores, a los switches, a los reguladores, y manda a cortar con baja velocidad un poco más rápida, lenta. O sea, en sí, ¿no? Este es acá el cerebro de todas las máquinas, ¿no? Y bueno, en las conclusiones, ¿no? Sabemos, ¿no? Que software es si no es un sistema físico, pero no es un sistema físico, ¿no? Pero controla y coordina todo, ¿no? Se puede tratar de un sistema de supervisión, ¿no? HMI, o sea, interfaz humano-máquina, mientras que el modelamiento matemático se aplica en las máquinas de CNC y sus componentes mecánicos electrónicos. Tendremos un anexo con el compañero Daniel Ortiz sobre la máquina. Profesor, buenas noches, compañeros. A ver, este es un anexo justamente hablando como parecido al tema que hemos tocado, no más que todo nuestros compañeros han tocado lo que es el software, lo que es Pegasus. Ya, yo por ejemplo, también es una CNC, pero es una Dragon 3 que es esa marca, ¿no? Que es el Dragon A400, ¿no? Ya, por ejemplo, esta es una máquina que más que todo hasta se puede cortar tanto lo que es el eje X, Y Z también vertical, ¿no? Es un poco más sofisticado. Por ejemplo, en este caso ya se puede cortar todo tipo de materiales con esto, ¿no? También, ¿no? Todo tipo de geometría, ¿no? Si usted quiere colocar qué forma quiere, también como cualquier CNC, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si tendríamos que sacar un modelamiento, serían lo que son sus coordenadas, ¿no? Que son lo que es la X, Y la Z, ¿no? Cuánto va a avanzar para ese lado y también cuánto vas a avanzar para otro lado, o sea, para el X, Y y Z, ¿no? Casi sería parecido con el otro, solo la diferencia sería que este es un poquito más sofisticado y también algunos de sus partes funcionan de manera diferente, ¿no? ¿Esto es como una ruteadora? Eso sería todo, muchas gracias. ¿O es una ruteadora o algo así? Dígame. ¿Es una ruteadora esta? Sí, puede subir, también se puede voltear lo que se ve la torcha. Se gira, puede girar también en todos lados, o sea, no, su cabeza es giratorio, por eso le digo
puede cortar un tubo redondo, puede cortar perfiles de Hs. Eso, ¿no? Interesante esto del CNC que está mencionando. Y a propósito, ¿ustedes también hacen la programación del código G o ya lo trabajan con software CAD-CAM? No. Ah, claro, exacto, FastCam. Con el FastCam nomás no se inserta, ¿no? ¿Qué dibujo vas a desear? Entonces ya directamente eso lo manda, ¿no? Que es en formato TXT. Ok. Muy bueno. Ujú. Ya, muchas gracias, ingeniero. Todo, ingeniero. Gracias. Listo, muy bien el grupo. Muy bueno está. De hecho, creo que ya en semestre 10 ya le meten también a CNC, así que parece también porque esa partejita también me da pesadita la parte del código G. A ver, John Cutipa. Ingeniero, Sí, voluntario para exponer. sí, ingeniero, vamos a poner. A ver. Listo. Elsen también creo que está en tu grupo o para ponerlo ahí en cola. Así es. Sí, docentes, somos del mismo grupo. Listo, adelante. Sí se aprecia la pantalla, ¿no? Ahí está. Sí, mira. Ya. Ya, ingeniero. Ya. Bueno, buenas noches, compañeros, buenas noches. Vamos a dar a conocer este tema, ¿no? Sobre la contaminación atmosférica y el modelo gaussiano, ¿no? Bueno, una pequeña introducción. La contaminación atmosférica es la presencia más que todo de sustancias químicas, partículas o agentes biológicos en la atmósfera. Mayormente es en concentraciones, ¿no?, que representan un riesgo para la salud humana. También ecosistemas o el medio ambiente en general. Estas sustancias provienen principalmente de actividades industriales, vehículos, ¿no?, y otros. Más que todo de combustión, ¿no?, y emisiones naturales. Entonces, para estudiar la dispersión de estos contaminantes, se emplean modelos matemáticos que disimulen su comportamiento en la atmósfera. Y entre uno de ellos es el modelo de dispersión gaussiano. ¿Qué es este modelo gaussiano? Mayormente es un modelo matemático que predice la concentración, ¿no?, de un contaminante emitido desde una fuente puntual. Por ejemplo, en este punto se toca mayormente una chimenea, ¿no?, la cual tiene 5 factores, ¿no?, la cual cómo se produce, ¿no? Más que todo, 1 por la velocidad del viento, 2 por la altura de la fuente, 3 por las condiciones de estabilidad atmosférica, y 4 por la distancia de la fuente, ¿no? Y último, 5, que es la dispersión lateral, ¿no?, y vertical del contaminante. Entonces, estos contaminantes se dispersan según una distribución normal, ¿no?, o gaussiana, en direcciones, puede ser en horizontal Y o también vertical, ¿no?, Z. Entonces, el flujo del viento es constante y en dirección en cuanto a su dirección y también a una velocidad, ¿no? No hay reacciones químicas de contaminantes en el aire y también la topografía es plana, ¿no? ¿En dónde se aplican mayormente el modelo gaussiano? En la evaluación de impacto ambiental por emisiones industriales, en zonas de áreas afectadas por contaminantes y también por determinación de zonas habitables, ¿no?, y no habitables. Y también tenemos algunas ventajas, ¿no?, de este modelo gaussiano, que es la simplicidad y la rapidez del cálculo, ¿no? También es aplicable a situaciones reales con condiciones controladas y también requiere pocos datos de entrada, ¿no? Y es ideal para estudios preliminares o normativos, ¿no? En continuación, mis compañeros le van a tocar más a fondo, ¿no?, sobre este tema. Le paso a mi compañero Luis. Va a continuar mi compañero ya, como había un error acá de diapositiva. Esto todavía no venía aquí. Creo que alguien lo movió. Ya como continúa. Bueno, continuando con lo que ha mencionado mi compañero John del modelamiento de contaminantes. Bueno, en este caso yo trabajo en una consultora ambiental
y lo que nosotros usamos, el modelo matemático que usamos para evaluar la dispersión de contaminantes es el modelo gaussiano. Como pueden observar en la imagen de la izquierda, en una chimenea, el contaminante que se dispersa se conoce con el nombre de penacho. El penacho se simula, se asemeja que se comporta como dos campanas de Gauss en el eje Y y en el eje Z. Se supone también que se asume que el contaminante se va a transportar a lo largo del eje X. Como pueden ver en la imagen que está de rosado, ese es lo que están simulando. Para simularlo matemáticamente se asume esos parámetros, que hay dos campanas de Gauss, tanto en el eje Z como en el eje y que el contaminante se dispersa a lo largo del eje X. Y tanto para la campana de Gauss del eje Z como de Y, hay dos ecuaciones que lo describen. En la siguiente diapositiva se describe mejor la ecuación. Esa es la ecuación que describe la dispersión del contaminante en diferentes puntos. Por ejemplo, tenemos la C, que nos representa la concentración del gas o partícula al nivel del suelo o en alguna posición. Ahí podemos hallar cuánto de contaminante se dispersa en ciertas coordenadas. Por ejemplo, tenemos X, Y, Z. Y esto requiere algunos datos para que esta ecuación se pueda aplicar. Requiere algunos datos, como es la intensidad de emisiones, la velocidad del viento, la altura efectiva. La altura efectiva es la suma de la altura de la chimenea más la altura del penacho. Y también se consideran las desviaciones estándar, tanto la desviación estándar en el eje Z y la desviación estándar en el eje Y. Siguiente diapositiva. Para obtener esos datos, como les había mencionado, se hace uso de diferentes equipos. Por ejemplo, para la velocidad del viento es el anemómetro. O en todo caso, también se puede usar datos de las fuentes meteorológicas, lo que es del CENAMI. Y se asume para saber las constantes de las desviaciones, tenemos que conocer el tipo de estabilidad que se tiene. Hay estabilidad A, B, C y D. En las dos gráficas que se presenta está mejor detallado. Hay estable, inestable. Esto se determina de acuerdo a la velocidad que tiene el viento. Y hay una ecuación la ecuación para las desviaciones, para la desviación en Y es A por B. Y estas constantes se sacan a través de tablas. Todos estos valores que estoy mencionando han sido propuestos por un investigador, Prisiel se llama. De ahí nacen las tablas y las ecuaciones. En la siguiente diapositiva. Esto es lo que le estaba mencionando para medir para sacar los diferentes parámetros que aportan y que hacen posible el modelamiento con la ecuación gaussiana de dispersión. Se utilizan diferentes equipos. Por ejemplo, tenemos el highball o el miniball. Es un equipo que simula un pulmón humano. Es decir, capta los contaminantes, todo lo que está en el aire, y lo hace pasar a través de un filtro. Este filtro se pesa inicial, o sea, antes de poner el highball se pesa. Y una vez que se ha dejado cierto tiempo en el ambiente, se vuelve a pesar. De este modo, haciendo una diferencia, se tiene la cantidad de contaminante que se ha recogido en un cierto tiempo. Y el muestreador isocinético, este muestreador se pone en las chimeneas. Por ejemplo, un trabajo que hemos hecho ya hace un tiempo era de las mediciones de las partículas de PM2.5 en las chimeneas de Yura, de la cementera Yura. Ahí se ha hecho las mediciones con highball, también con los muestreadores isocinéticos. Es similar al highball, pero más pequeño. Ya también mide humedad, mide las partículas, mide la concentración de oxígeno y otros parámetros. La siguiente diapositiva. Acá ya es un ejemplo donde se ha aplicado la fórmula que les he descrito. Ahí nos daba la concentración que se ha tomado en datos según con los equipos, la velocidad del viento, y nos pide a diferentes coordenadas. Nos pide a 0,2 metros, así, 0,2 metros a 0,5, y ahí está desarrollado cuánto de concentración se tiene.
Una vez que se tienen esas concentraciones, se puede comparar con diferentes normativas. Por ejemplo, tenemos la normativa ambiental, de estándares de calidad ambiental. Con esto se compara para saber si estamos debajo del promedio o encima. Y según eso, también algunos organismos, por ejemplo, lo que es la UEFA, lo puede sancionar a las cementeras si es que está por encima. Es por eso que las cementeras hacen su dispersión con esa ecuación matemática que les he mostrado para evaluar que no sobrepasen los parámetros establecidos en la normativa. Eso se puede calcular manualmente, pero lo usual también es que se usa, hay un software que se llama ScreenView. Ese software te calcula todos los parámetros y ya incluso te arroja ecuaciones para ver las distancias, a qué distancias y cuánto de contaminante se tiene a ciertas distancias. En esta gráfica no se aprecia muy bien, pero ahí te indica en cuál es el punto donde hay mayor contaminación, es a 50 metros, y a medida que aumenta la distancia, lógicamente se disminuye la presencia de estos contaminantes. Ese cuadro que ven de azul es un ejemplo donde se ha hecho la medición en la cementera Yura, de los diferentes chimeneas, del horno 3, del molino, de los diferentes molinos, y así se puede calcular la presencia de contaminantes en el ambiente. Siguiente. Bien, profesor, compañeros, yo a diferencia de mi grupo, yo trabajo en otro tipo de rubro. En mi trabajo normalmente nos dedicamos a hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de la parte eléctrica y electrónica de un vehículo, liviano o pesado, ¿no? En este caso quisiera comentarles acerca del sensor NTC, que es prácticamente el sensor de temperatura que normalmente llevan la mayoría de vehículos. Más de un sensor NTC, ¿no? Este sensor NTC es una pieza muy fundamental en los vehículos que ayuda prácticamente a la computadora, ¿no? A ajustar la mezcla y aire de combustible, ¿no? Por ejemplo, para que pueda tener un consumo adecuado, ¿no? También este tipo de sensores es tan importante para el motor en el tema de refrigeración, ¿no? Ya que ayuda a activar el ventilador, ¿no? Para el radiador, para que pueda ser refrigerado el refrigerante. También controla el funcionamiento del sistema de encendido en arranque en frío, ¿no? Que cuando un vehículo se encuentra, supongamos, ¿no? En la sierra, donde las condiciones climáticas es totalmente muy friolentas, ¿no? Entonces hace que el vehículo se mantenga acelerado por un tiempo determinado hasta que llegue, ¿no? A una temperatura adecuada para que no tenga desgastes excesivos. Entonces, este tipo de sensor es muy importante para todo tipo de vehículos, ¿no? Como podrán ver en la imagen, justamente ahí hay un diagrama donde se encuentra la computadora, ¿no? Que lo conocen en mi rubro como la SM, que es el encargado de mandar 5 voltios al sensor NTC, y el cuerpo del sensor NTC ya tiene la tierra, y a través de una resistencia variable manda una señal de confirmación otra vez a la computadora, ¿no? Para que la computadora pueda detectar y así posteriormente enviar una señal a un tablero digital, ¿no? Por ejemplo, para que el conductor pueda visualizar, ¿no? En su pantalla. Por ejemplo, ¿no? Así como la aguja, ¿no? Que está en el clúster del vehículo. También en mi trabajo, cuando vamos a auxiliar, ¿no? A carretera y no llevamos o por pequeñas circunstancias o X motivo, no llevamos la herramienta adecuada para poder medir cuánto realmente es el voltaje adecuado que debe tener la computadora o cuánto está saliendo de un sensor. Normalmente aplicamos, ¿no? También cálculos matemáticos. Simplemente para saber cuánto es la señal que está saliendo, ¿no? del sensor para la computadora. Justamente esta es la fórmula, ¿no? Este es el voltaje de fuente, ¿no? Cuánto realmente está entrando cuánto le está realmente llegando de la computadora hacia el sensor, ¿no? Que en este caso vendría a ser 5 voltios. Y cuánto es la resistencia NTC, ¿no?
Y para eso usamos el uso de multímetro, ¿no? Que generalmente cuando está en caliente o en frío es en 500 ohmios. Y la resistencia fija, ¿no? Que es 1000 ohmios. Haciendo ese tipo de cálculos nos sale como 1.667 voltios, ¿no? Lo cual indica que el vehículo se encuentra más o menos a unos 85 grados centígrados a 90 grados, ¿no? Entonces, este dato para nosotros como técnicos, bueno, que trabajo yo en mi trabajo, es muy fundamental, ¿no? Porque si no tenemos este tipo de lectura, o si no tenemos este tipo de dato que está llegando a la computadora, no podemos diagnosticar fácilmente la falla, ¿no? Porque puede ser que sea falla del sensor, falta de tierra, puede ser que el cableado esté sulfatado o que incluso la computadora esté recibiendo la señal pero no la esté procesando, ¿no? Para poder enviar al tablero. Este tipo de tema, bueno, he querido comentarles porque con el tiempo con los avances del tiempo, muchos vehículos ya no traen, ¿no? Este tipo de reloj, simplemente ahora traen ya una pantalla digital donde ya no te indica ni siquiera la temperatura, ¿no? Simplemente cuando llega a una temperatura alta, por decir, ¿no? Imaginemos que el sensor de temperatura falla, el vehículo automáticamente se apaga. O en vehículos que todavía están teniendo la tecnología, se puede decir antigua, ¿no? Que no se quieren salir de los relojes, entonces les aparece un check, ¿no? Un check engine. Antiguamente no teníamos ese tipo de privilegios, ¿no? Como conductores, digamos, ¿no? Teníamos un reloj nada más, ¿no? Pero esto podría causar, o sea, podría ser tan real como también no. Porque si el sensor de temperatura choca a tierra, la señal se va a tierra, la aguja se puede ir a full, o si es que hay un corto, se puede caer la aguja y no nos puede dar lecturas reales. Pero en carros modernos, que ya tienen una computadora muy sofisticada, ya no ocurre ese tipo de cosas, ¿no? Si en caso del sensor de temperatura hay un cortocircuito o algo, la computadora manda una señal a un relay y del relay sale hacia los ventiladores para que se activen, ¿no? Y el motor no se sobrecaliente, por ejemplo. Normalmente los técnicos lo hacemos esto con un escáner, ¿no? Pero como comento, ahora los vehículos modernos ya traen este sistema incorporado en el carro, prácticamente para que se adecue, para que el conductor tenga más seguridad, ¿no? De que su motor o otras partes del vehículo se encuentren en buen estado. Lo mismo pasa con el sistema BCM, ¿no? Que prácticamente son los accesorios que tiene todo el vehículo. Pueden ser las luces, el sistema de elevalunas, los limpiaparabrisas, los sensores de proximidad, ¿no? Justamente este módulo BCM es el encargado de controlar todo tipo de sistemas, ¿no? Y también, ¿no? Manda una señal a la computadora y la computadora otra vez a la pantalla, al clúster, ¿no? Para poder ser diagnosticado o detectado por el conductor, ¿no? Si es que tiene alguna anomalía, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que se quema un foco, ¿no? Un foco posterior de acero, ¿no? Generalmente en los automóviles antiguos, si está quemado tu foco no te das cuenta, ¿no? Pero en vehículos modernos, te aparece ya un check, ¿no? O un número de acuerdo al manual, ¿no? Que te indica, ¿no? Que luz posterior izquierda está quemado o cosas así, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los demás sistemas que les he comentado. Y este diagrama que ven acá es prácticamente uno básico, ¿no? Pero que más o menos es así. Prácticamente toda esta parte de acá es la computadora y estos son tanto los actuadores como los sensores, ¿no? Entonces, nosotros cuando diagnosticamos un problema así, normalmente nos llevamos ese tipo de diagramas para poder saber, ¿no? Cuánto es el voltaje inicial, cuánto es el voltaje de salida para poder diagnosticar con mayor facilidad. Y como les comento, influye mucho el sistema BSM ahora en vehículos modernos, ya que esto nos da mucha seguridad al momento de conducir y al momento de detectar también cualquier tipo de anomalías. Por ejemplo, en esta imagen vemos que este vehículo ya cuenta con sensores de proximidad a largo alcance, ¿no? O sea, el módulo BSM o la computadora puede detectar ya que se encuentren personas en movimiento, objetos estáticos o vehículos en movimiento, ¿no? Y este tipo de sensores también ayuda bastante en temas de seguridad. Por ejemplo, imaginemos que ocurre un accidente
el sensor de proximidad está al pendiente a que si ocurre un pequeño impacto, la bolsa de airbag pueda salir, ¿no? Disparar para que pueda proteger a sus ocupantes dentro del vehículo. Entonces, he querido compartir este tema con ustedes porque me parece muy interesante, ya que en el curso de mecatrónica lo aplico yo esto en mi trabajo, ¿no? Y gracias, docente. Bien, estimados, muy bien, muy interesante lo que nos ha comentado este grupo. Excelente. De hecho, me da mucho gusto que el tema eléctrico, electrónico no sea realmente muy ajeno al trabajo de ustedes, a pesar de que no es quizás tan de especialidad, pero igual me parece muy bueno que lo maneje. A ver, bueno, nos queda poco tiempo, no se alcance para otra presentación, pero bueno, igual les iré comentando la actividad virtual 3 de esta sesión estaba deshabilitada, la voy a proceder a habilitar en este momento para que la puedan desarrollar en el transcurso de la semana, ¿no? Entiendo que esto debería acabar el 27, siempre está configurado para el año pasado. Ya, entonces ahí ya la revisan para que lo puedan desarrollar. Bien, estimados, yo creo que vamos a parar ahí, sí, entonces nos veríamos ya el día sábado. Desde ya les comento que sería bueno que puedan revisar desde ya el tema de Arduino, la práctica de Arduino, para que puedan un poco aprovechar al máximo el laboratorio, para de repente quizás para consultas, más que para empezar a hacer las cosas ahí, porque desde ya pueden ir simulando la experiencia en el Tinkercad. Sí, entiendo que todos ustedes tienen cuenta bueno, una cuenta de Google que es compatible con Tinkercad, entonces tienen una cuenta gratuita habilitada de estudiante. Simplemente tienen que ingresar a la página y ya pueden empezar a trabajar ahí, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirles rápidamente la pantalla para mostrarles esa idea, ¿sí? Entonces, un segundo. A ver. Bien, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, el Tinkercad, cuando tú creas tu cuenta, ¿sí? Cuando creas tu cuenta y lo primero que te va a salir es esto, ¿no? Bueno, tu nombre, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es donde nosotros tenemos que venir? Aquí, ¿no? En Circuits, y luego puedes poner acá Create, crear, ¿no? Sí, porque también tiene simulación en, bueno, modelamiento 3D y, bueno, desarrollo de código de bloques, ¿no? Pero en este caso, con Circuits estamos bien. Entonces, crean un circuito, en este caso, ponen crear circuito, y les va a crear un circuito con un nombre cualquiera, eso lo puedes cambiar, ¿no? Es un nombre totalmente aleatorio, ¿no? Entonces, lo que les decía, un poco para que lo puedan ir explorando, que también es muy parecido a lo que se tiene en la guía del laboratorio, es la parte de components, bueno, el filtro, mejor dicho. Puedes poner aquí en Arduino y tienes muchos programas de ejemplo, ¿no? Hay programas desde cómo se hace un parpadeo de LED, que creo que ya lo vimos, hasta control de motores, ¿no? Hasta cosas un poco más interesantes, ¿no? Conexión de sensores, por ejemplo, leer un voltaje analógico, ¿no? A través de un potenciómetro. Yo les invito a que revisen esto porque el código está totalmente disponible, tanto en parte gráfica como en diagrama de bloques y texto, en este caso de texto, ¿no? Para que puedan acá analizar todas las instrucciones, qué es lo que se tiene acá, ¿no? Pero solo para refrescar un poco, creo que sí lo comenté, dos funciones principales, ¿no? El void setup para definir el hardware, qué va a ser entrada, qué va a ser salida, qué pines vas a utilizar para ello y cómo lo vas a definir, ¿no? Y el void loop, que en este caso es el bucle cíclico, que es lo que se va a ejecutar desde que tú prendes el Arduino hasta que lo apagas o hasta que se malogra, ¿no? Eso lo va a hacer una y otra vez, de arriba hacia abajo, en ese orden, ¿no? Y hay muchas funciones que se pueden utilizar acá. La función digital write se utiliza para escribir un valor en la salida digital. Puede ser high, o sea, 5 voltios, o low, 0 voltios. Recuerden que esas salidas digitales son los pines que tenemos acá, ¿no? De ahí, etcétera, ¿no? Entonces, estas señales solamente manejan 20 miliamperios, por lo cual solo utilizamos como señal de control. Sí, también la función de retardo. Siempre terminamos con punto y coma las instrucciones. Hay que verificar la llave, abrir y cerrar llave. Siempre, ¿no? Para cada función, porque void setup, void loop son dos funciones diferentes, ¿no? Después del doble slash puedes poner texto, que son comentarios claro, los comentarios del programa, para que sepas o recuerdes qué estabas haciendo en cada parte, ¿sí? Y
así para cada uno de los programas de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí incluso se muestra acá se habilita el monitor serial para que puedas visualizar el dato de lo que estás viendo por acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si puedo medir esto para que se vea. Por ejemplo, aquí, ¿no? Monitor serial, 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios clavaditos, y esto lo puedes regular y te va a estar mostrando, ¿no? Cuántos voltios están llegando. ¿Sí? De hecho, esto llega a través de este bloque de código, que es muy sencillo en realidad. Se hace la lectura del valor en la entrada analógica 0, que es donde está llegando el voltaje regulado, que es entre 0 y 5 voltios. Se hace una conversión, un escalamiento a una variable voltaje. Si es una variable interna, eso tú puedes ponerle el nombre que quieras, ¿no? Y lo que hace es tomar el valor del sensor, lo divide entre 1023 y lo multiplica por 5. ¿Por qué? Porque 1023 es cuando tú coges un dato analógico entre 0 y 5, Arduino lo va a escalar entre 0 y 1023. Es decir, si tienes el valor de 5 voltios, tiene los 1023 clavaditos. Si tienes 2.5 voltios, tendrás pues 511, 512 más o menos, ¿no? Y cuando haces esto ya lo puedes escalar, ¿no? De 0 a 5 voltios para poder mostrarlo aquí, ¿no? Entonces, bueno, este procedimiento del escalamiento no solo ocurre en Arduino, de hecho ocurre en todos los dispositivos electrónicos tipo controlador que manejen sensores, ¿no? Entonces, todo lo que han hablado ustedes de sensores donde hay controladores, seguramente hay algo como una línea como esta. Estoy seguro que en los PLCs la hay porque yo lo trabajo, pero en microcontroladores también hay, y seguramente que en las computadoras de los autos también hay sensores similares para escalar. Por ejemplo, esto que nos comentaba Elsen del sensor NTC, no es otra cosa que un termistor, que es un resistor variable con la temperatura con coeficiente negativo, ¿no? Entonces está muy bueno porque eso se aplica, ¿no?, en todos lados. Entonces, bueno, revisen esta parte. Y otra cosa más, revisen también la teoría y cálculo de álgebra de bloques. De repente vamos a repasar un poquito eso en laboratorio porque es parte de la unidad, pero de todas maneras igual los invito para que lo puedan revisar. Bien, estimados, terminamos ahora entonces. Nos vemos el día sábado. Que estén muy bien. Chao, chao. Profe. No, profe, gracias. Profe, los que no han expuesto, profe.